Vamos a ver entonces algún primer reporte sobre soporte vital básico. Vamos a iniciar trabajando sobre la cadena de supervivencia. De nuevo recordamos nuestra cadena de supervivencia, la que presenta la American Heart Association. Sigue manteniendo los 6 eslabones. ¿Sí? Parece muy parecida a la anterior. De hecho, no cambia nada, no le agrega ningún eslabón. Ya hace 5 años le agregaron el último eslabón de la recuperación y supervivencia, ¿sí? Ya años atrás habían agregado todo el tema del cuidado postparo, pero en este caso hay un detalle que a veces se nos puede pasar desapercibido cuando uno la ve así nomás. Le agregaron en el segundo eslabón, en la RCP de calidad, los pulmones junto con las manos que están comprimiendo el corazón, ¿sí? Así que vamos a profundizar por qué es esto, ¿no? Dice, el ILCOR hace una sugerencia, una recomendación de tratamiento, dice que transeúntes, o digamos, personas LEGO, digámosle así, que estén capacitados, que hayan hecho un curso de RCP completo, digamos, RCP con ventilaciones, en ese momento sean capaces, o sea, lo pueden hacer, no estén incapacitados por alguna cuestión, y tengan ganas, estén dispuestos, sugieren que realicen compresiones torácicas con las respiraciones de rescate en los adultos en paro cardíaco. En estas guías hay una insistencia muy fuerte en recuperar las ventilaciones. No recuperar porque se habían dejado de recomendar, sino recuperar porque se había malinterpretado, podríamos decir así, el concepto de RCP solo manos, ¿sí? Hasta llegar a un error terrible, un error muy grave en la comunicación, que fue las ventilaciones ya no se hacen más. Eso fue un error muy grave que las guías ahora lo están tratando de, digámosle así, desmentir, que siempre se recomendó las ventilaciones, siempre se recomendó RCP de calidad, que implica compresiones de calidad con ventilaciones eficaces y de calidad. Fíjense, desde el 2017, dice ILCOR, seguimos hace 8 años insistiendo en que por más que se haya promocionado, que si una persona no quiere, no puede, no sabe hacer ventilaciones, que haga RCP solo con manos o compresiones continuas, eso es importantísimo, es genial, está buenísimo que lo podamos seguir enseñando, pero seguimos insistiendo que cuando están capacitados, las personas puedan hacerlo y quieran que hagan las ventilaciones porque las posibilidades de supervivencia aumentan muchísimo con RCP de calidad cuando, sobre todo después de los primeros 3, 4, 5 minutos, ya hay una diferencia muy grande con la reanimación solo manos. Hasta entonces, recomendación de Lilcor. Presentamos la diferencia simplemente para recordar que nuestros amigos de Europa, a diferencia de nuestros amigos de Estados Unidos, ellos utilizan 4 eslabones y los vienen manteniendo hace muchos años. Solo 4 eslabones agrupan de forma diferente los eslabones de la cadena de supervivencia. Vamos a hacer un poquito centro entonces en estas insistencias que hacen las guías. Tomo lo de American Heart Association solo para ilustrar la insistencia que tiene ILCOR, que tiene el RC y la AJA. Las 3 instituciones, y calculo que muchas más, no estuve viendo las otras guías, pero calculo que las otras sociedades han tomado esta insistencia nuevamente, ¿sí? Fíjense la diferencia entre el símbolo que estaba en la cadena de supervivencia en el segundo eslabón del 2010 hasta el 2025, y dice así, el símbolo de RCP de alta calidad ha cambiado para demostrar compresiones y respiraciones, las dos cosas que conforman la reanimación cardiopulmonar, representadas por los pulmones, ¿sí? En reconocimiento de la importancia de la respiración en la reanimación, del paro cardíaco pediátrico, sobre todo, pero también en una minoría. Sabemos que es minoría, pero es una minoría sustancial de paros cardíacos de adultos. Por ejemplo, los ahogados, los intoxicados por opioides, ¿sí? Podríamos agregar que también por asfixia, también por trauma, ¿no? Así que todos estos paros requieren, es muy importante que se ventile también, ¿sí? Los niños y los adultos que están en esos paros causados por ahogamiento, intoxicación por opioides o por trauma requieren que su sangre sea oxigenada mediante la ventilación, no solo con las compresiones. Por eso la American Heart ha hecho este cambio que parece muy pequeñito en los eslabones, pero es muy fuerte en el mensaje. No hay nada nuevo, las guías siempre hace años que vienen insistiendo en esto, no hay nada nuevo, solamente tiene que quedar claro el mensaje. Es falso que las ventilaciones no se hacen más. Es falso. Siempre se recomendó ventilaciones a una persona que se haya capacitado en un curso, que le hayan explicado cómo hacerlo, haya practicado, adquirió esa habilidad y quiere puede hacerlo seguro, tenga su mascarilla o su máscara, o lo quiere hacer boca a boca, boca a nariz. Bueno, puede hacerlo y las guías siempre van a insistir en que lo haga. También recordemos que mientras estaba la pandemia,
también salieron protocolos donde se recomendaba hacer siempre RCP solo con manos por, al menos en las personas LEGO, ¿sí? Fuera del ámbito hospitalario, se recomendaba solo manos. Entonces también eso acentuó como que ventilaciones ya no se hacen más, ni hablar de que en muchas capacitaciones se insistió eso y muchas formaciones de RCP solo dan RCP solo manos. Así que en eso quizá tenemos que repensar nuestros estilos de capacitaciones, nuestras propuestas, porque tendríamos que completar, si damos cursos de solo manos, también proponer a la gente, movilizar, son cursos más largos claramente, que puedan recibir este tipo de formación. Vamos a pasar a RCP y desfibrilación externa automática en personas adultas. Vamos a ver qué actualizaciones nos van a tocar más de cerca y nos van a invitar a hacer algunas adecuaciones, transformar recursos y nuestros materiales pedagógicos. Lo primero, vamos a trabajar y recordar, insistir en la importancia de las ventilaciones para la RCP. Las dos guías insisten en esto fuertemente. Y cito extractos de la guía, en este caso de BLS. Si la persona fue entrenada para proporcionar ventilación de rescate, insuflación boca a boca, boca máscara, son sinónimos en este caso. Alterne 30 compresiones torácicas con las dos ventilaciones, siempre la secuencia 32. Si no está capacitado para proporcionar ventilaciones de rescate, realice compresiones torácicas continuas sin interrupciones. Y acá recordemos lo que dice la guía antes, que el operador de emergencia, si se trata de un niño y vos nunca hiciste ventilaciones, seguramente va a tratar de guiarte para que puedas darle en algún momento ventilaciones, por más que vos nunca te hayas entrenado en eso. Si querés, claramente, ¿no? Te va a invitar a poder hacer ventilación boca a boca. Siempre la prioridad va a tener las compresiones. Pero fíjense cómo está esta insistencia. Dice, bueno, si no, haces solo compresiones continuas, pero sabe que te va a avisar el operador o proponerte hacer ventilaciones en caso de que sea un niño o una persona que lo requiera por su condición, por cómo llegó al paro. Si estás entrenado y es capaz, dice en otra parte, si está entrenado y es capaz, o sea, en ese momento puedo hacerlo, realice ventilaciones de rescate siempre con 32. Entonces, esto estamos hablando en adultos, mantiene esta, ya sabemos que en Europa para los niños hay alguna diferencia, para la secuencia lo vamos a ver más adelante, pero en este caso la insistencia es ventilen, ventilen, ventilen. Estás entrenado, lo puedes hacer ahora, ¿querés hacerlo? Dale, vamos a hacerlo. Vamos a hablar de otro tema. Ubicación de la persona. Siempre nosotros insistimos en que la persona tiene que estar en una superficie firme, especialmente firme y plana, ¿sí? Una escalera es una superficie firme, pero no es plana. Entonces, una superficie dura, plana. Y dice, la RCP es más efectiva cuando se realiza sobre una superficie firme. Sin embargo, y acá hay una novedad, sobre todo en Europa, después vamos a confrontar con la americana. Los rescatadores, los resucitadores, los que están socorristas, no deben mover una persona de una superficie blanda a una superficie rígida, por ejemplo, llevarlo de la cama al suelo. O sea, ¿por qué? Dice, ojo, que no pierdas tiempo. Mirá que la RCP de calidad la tenés que hacer cuanto antes, no perder tiempo. Y dice, inicie la RCP en la cama si es necesario. ¿Y qué vas a hacer? Compresiones torácicas más profundas para compensar el colchón blando. Este protocolo, esta guía, esta recomendación, sobre todo, está pensada para el ambiente intrahospitalario. Ahora vamos a ver, confrontar con la American Heart. ¿Por qué? Porque las camas de hospital tienen una función, camas ortopédicas, ¿no? de los hospitales, tienen una función, la mayoría o las más modernas o con más tecnología, tienen la función de RCP, que cuando vos apretás una palanca, se queda plana la cama y vos podés directamente iniciar las compresiones ahí. Y muchas veces también tienen una tablita que viene en el carro de paro o tienen a mano, una tablita que se pone debajo de la persona para que la superficie sea más rígida y facilite las compresiones. ¿Qué pasa acá? Dice, ojo, porque si vamos a tardar 2 minutos en mover a la persona, buscar la tabla, mover a la persona, poner la tabla abajo, girarla, qué sé yo, ojo, porque son 2 minutos que son valiosísimos para la reanimación cardiopulmonar. Fíjense lo que dice, como ahí lo puse como un confronte, ¿no? Entre lo que dice ILCOR en el COSTAR. Durante un paro cardíaco intrahospitalario, sugerimos no mover al paciente de la cama al suelo para mejorar la profundidad de las compresiones torácicas. O sea, el valor es importantísimo, es mejorar la profundidad de la compresión, ¿sí? Porque si está en un colchón, claramente necesito hacer mucha más fuerza para comprimir el tórax realmente, los 5 centímetros, de 5 a 6 como que se solicitan en la guía. Dice, por ejemplo, la American Heart. Se prefiere
realizar la RCP sobre una superficie firme y con la persona boca arriba, ¿sí? Cuando sea posible y no retrase las compresiones. Pensemos que, supongamos yo estoy solo o sola, estás atendiendo a una persona, la persona es muy pesada, vos no tenés mucha fuerza para llevarlo al suelo. Bueno, inicia en la cama, inicia en el sofá donde esté, inicia las compresiones y después cuando no se retrase el RCP, podés llevarlo a una superficie firme y plana. Dice, la superficie plana mejora, eso está estudiadísimo, mejora las posibilidades de hacer unas compresiones torácicas de calidad, ¿sí? Mejora mucho la profundidad, ¿sí? Para llegar a los 5 a 6 centímetros en un adulto. Y dice, según estudios, citando estudios, dice las compresiones torácicas óptimas, o sea, la mejor RCP, las mejores compresiones se realizan con la persona sobre una superficie firme como el suelo. Entonces, acá hay que poner como en la balanza, pero también enseñar que lo que es el de fondo, lo que están pidiendo las guías es no retrasemos la RCP. Ni con las ventilaciones, ni con, o sea, no retrasemos las compresiones de calidad. Si tenemos que hacerlo arriba de un colchón y hacer mucha más fuerza y podemos, genial. En otro momento veremos si le podemos poner algo abajo o lo llevamos al piso. Siempre que no se frene, no se interrumpan las compresiones más de 10 segundos como solicitan, al menos para las ventilaciones. Otro tema que nos convoca, ya esto es un tema viejo, pero vuelven a insistir, ¿no? Vuelven a insistir las guías, ¿sí? En caso de un adulto con un trauma cervical o de trauma de cráneo, donde está indicado inmovilizar, restringir el movimiento espinal, ¿no? Por las dudas, por posibles lesiones que se puedan causar con el movimiento. Bueno, ¿qué hace el equipo de profesionales de la salud cuando trabajan con una persona así con sospecha de lesión de columna? Bueno, van a abrir la vía aérea sin hacer la hiperextensión, con la técnica de tracción mandibular o poniendo un dispositivo, puede ser supraglótico o orofaringio o nasofaringio, ¿sí? Con una cánula. ¿Qué pasa? Si yo pongo la cánula y no se abre la vía aérea, no puedo abrir, no puedo poner, no puedo hacer la tracción mandibular, bueno, tranquilo. Hiperextender la cabeza, mantener la alineación, mantenerla firme a la cabeza o alguien se la puede alinear, pero y si no, si estás sola, solo, igualmente hacer la hiperextensión y ventila, ¿sí? Porque de nuevo, fíjense que de nuevo está de fondo esto, che, la RCP requiere las compresiones de calidad y ventilaciones efectivas. Si yo no abro bien la vía aérea, por miedo al daño cervical, ¿sí? Que puede ser cierto, claramente, pero en el orden de prioridades está la ventilación primero. Entonces, yo tengo que hacer la maniobra de extensión de cabeza y elevación de mentón para poder ventilar. Recuerden, entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué vuelve a estar ahí, fíjense, con un nivel de recomendación 1? Fíjense, ahí está, puse el cuadrito que está en las guías, nivel de recomendación número 1, ¿sí? El tipo, la fuerza de la recomendación, la primera, la más importante. Siempre, bueno, no importa el nivel de evidencia, es basado en expertos, no hay mucha evidencia en esto, pero hay como un consenso de decir, che, insistamos en que las ventilaciones se hagan y que no se retrase. Uy, si le puse una cálmula, le hago la tracción y no no. Dale, si no se puede, levantar la cabeza, hiperextendele, no hay problema, hacer la maniobra de extensión de cabeza, elevación de mentón, va a funcionar. Vamos a hablar de otro temita que tiene que ver con la colocación de los parches de un desfibrilador. Esto, si bien no es una novedad, es una insistencia y nosotros como instructoras e instructores tenemos que formar a nuestros estudiantes en colocar correctamente los parches. Cuanto mejor están colocados los parches, más posibilidades de supervivencia hay. O sea, cada vez que yo hago las cosas lo mejor que puedo, las compresiones de calidad, las ventilaciones efectivas, la apertura de la vía aérea real, la vía aérea esté permeable para que pueda ventilar, cuando el desfibrilador llega rápido, cuando yo lo opero rápido, lo pongo los parches en el lugar donde tienen que ir, bueno, en este caso aumenta claramente las posibilidades de supervivencia. ¿Cuál es la lógica? El corazón tiene que quedar entre los dos parches, ¿sí? Y por eso se pone un parche sobre el lado derecho, dice, leo ahora la guía europea, un parche debe colocarse debajo de la clavícula derecha, justo a la derecha del borde del esternón, ¿sí? Debajo de la clavícula que estoy marcando. A la derecha, recuérdense que a la derecha siempre es del lado del paciente, derecha o izquierda es del lado de la persona, ¿sí? Entonces, a la derecha del esternón, pegadito al esternón, debajo de la clavícula. Ya sabemos que si tiene un implante y todo eso, no nos vamos a meter ahora, simplemente los vamos a meter en la insistencia que tienen las guías de colocarlo correctamente. El otro parche debe estar centrado en la línea media axilar izquierda, debajo de la axila. O sea, el parche tiene que estar tapando, digámosle así, la línea media de la axila. Ya sabemos que la línea media de la axila se refiere a esta parte de acá, ¿sí? La línea media axilar, acá debería ir el parche. Entonces, es importantísimo
es importantísimo que enseñemos a nuestros estudiantes a colocar correctamente los parches. ¿Cómo sería ponerlos mal o dónde tendríamos que corregir? Esto es importante para ver si a un estudiante que está haciendo su práctica le corrijo o no le corrijo. Ya sabemos que todo a la vez no le podemos corregir, pero acá las guías te están diciendo, mira, si vos lo pones demasiado anteriormente, quiere decir más cerca del lado del pecho, ¿sí? O sea, muy más para el frente del torso, eso no está bien, no está bien y hay que corregirlo. Tenés que decirle a la persona que está haciendo la práctica con un torso y con el desfibrilador, no, mira, vamos a ponerlo de nuevo este parche, vamos a poner, va acá, debajo de la línea, como si fuese debajo de la línea de la axila, ¿eh? Ahí tiene que ir el parche izquierdo. Fíjense que las dos guías hacen esta fuerza en la recomendación. No, no es una novedad, es una insistencia. Dice, ya sabemos esto, ¿no? Colocar los parches del DEA siempre sobre el pecho desnudo de la persona. Y acá agrega la guía europea una palabra clave que es muy importante también para nuestros alumnos. Poné el parche, quizá el mensaje puede ser, poné el parche tal cual como aparece, te muestra el desfibrilador o te muestra el mismo parche. En este caso sería respetar la indicación del fabricante. Si el fabricante te muestra un dibujo y te dice que lo pongas de esta forma, lo pones de esta forma, ¿sí? Suponete, en el niño te dice ponerlo así, ponelo como te dice. En el adulto te dice ponerlo así, bárbaro. Sabemos que hay modelos muy diferentes de parches. La mayoría son bastante similares. Los Sol, por ejemplo, son bastante raros para, para alguien que se entrena con un desfibrilador común de entrenamiento. Cuando ve un parche Sol, los ves así, tiene el monitor del feedback. Bueno, son rarísimos, hay que entrenar claramente con ese, son muy buenos. Por eso son tan caros esos desfibriladores, ¿no? Son muy buenos, pero tenés que entrenar poniendo el parche tal como te enseña, te dice el mismo dispositivo o el mismo parche o las instrucciones del fabricante. Esto es importantísimo para recordarlo, para como mensaje que podemos dar a nuestros estudiantes. Vamos a poner los parches tal cual como nos lo marca la impresión del parche o el desfibrilador. Hay desfibriladores que tienen los dibujos, hay desfibriladores que tienen pantalla animada y entonces nos va guiando como dónde tiene que ir el parche, ¿sí? ¿Qué pasa si una persona es no vidente, ¿sí? Entonces, ahí sí lo tenemos que guiar manualmente para que ponga el parche en la línea axilar izquierda, ¿sí? Y debajo de la clavícula derecha, a la derecha inmediatamente del esternón, ¿sí? En la parte superior del esternón hacia la derecha. Tocando, ¿sí? El torso de práctica pueden ir dándose cuenta o en su mismo cuerpo dónde ubicar el electrodo. La mayoría de los desfibriladores de hoy en día puede ser indistinto la colocación de los parches. Digo esto porque realmente no hay ningún fabricante, hasta que yo conozca, que los electrodos vengan con lectura braille. Entonces, puede ser que una persona ciega no sepa cuál es el izquierdo y cuál es el derecho. Entonces, pero la mayoría de los DEAs no hay problema porque por cómo funcionan son bifásicos y entonces podría no haber problema con eso. Ojalá algún fabricante de desfibriladores puede hacer sus parches un poquito más inclusivos. Si la posición, dice la guía europea, si la posición de los parches anterior-lateral, la anterior-lateral es esta que estamos viendo, ¿sí? Un parche va en la parte anterior, sería el frente del pecho, y el otro parche va en el lateral, ¿sí? Entonces, esta posición se llama anterolateral. Si no podemos poner los parches en esta posición anterolateral, podemos considerar enseñar, esto depende si lo enseñamos o no, esto depende del curso, la extensión, esto generalmente se ve en cursos para personal de salud o profesionales de salud o cursos donde uno tiene mucho más tiempo para enseñar o es un curso largo sobre reanimación o para primeros respondientes de una fábrica o, no sé, para personal de a bordo de un avión o de una nave, un barco, bueno, entonces le podemos enseñar la otra forma de colocar los parches, que es la anteroposterior. Entonces, porque anterior, ¿sí? Un parche va en la parte anterior, es decir, en el frente, y otro posterior, que es en la parte de atrás, y dice claramente, ponelo así si estás entrenado, si alguna vez practicaste en un muñeco cómo colocar los parches en esta forma, o... Y sobre todo si hay un equipo que lo puede hacer, porque esto hay que hacerlo rápido, colocar los parches rápido, ¿no? Y hay que girar a la persona, hay que sacar la remera de la parte de atrás, claramente es un tema, ¿no? Lo nombro simplemente porque están las guías y lo pueden escuchar por ahí y entonces sepan que esto existe, ¿sí?
Entonces, ¿por qué no podría usar la posición anterolateral? Y, por ejemplo, imagínense que esta persona tuviese un traumatismo penetrante, un desgarro del pectoral, ¿sí? Y entonces está sangrando, está una herida abierta acá, yo tengo que estar comprimido, o le puse un vendaje, ¿sí? Para comprimir. Y entonces no puedo colocar el parche acá, en la parte, como está en este caso, la parte anterior, en el centro derecho, ¿sí? Bueno, y entonces lo puedo colocar de esta forma. Puede ser que tenga un objeto empalado, no importa, ¿sí? Muy bien. Ya que estamos con las figuras femeninas, vamos a hablar de una recomendación que nos hace la guía europea. Dice, en las mujeres, trate de evitar lo más posible que los parches conduzcan, o sea, se pongan sobre el tejido mamario, ¿sí? Fíjense que los parches siempre van a ir fuera del tejido mamario, el pecho propiamente, ¿sí? De la mujer, ¿sí? Entonces, acá en esta parte no está el tejido mamario y mucho menos en la línea axilar izquierda, ¿sí? Entonces, nos hace esa recomendación. Estaría, en este caso, contraindicado poner el parche, por ejemplo, cerca de donde está el pezón. Y acá viene un tema que es re importante. También hay una, digámosle así, una sugerencia del American Heart, también la toma el Consejo Europeo de Resucitación. ILCOR todavía no tiene suficiente evidencia, ¿sí? Dice, no hay suficiente evidencia, esto lo dice el ERC, para recomendar que se desabroche o se corte el sujetador para usar un DEA, ¿sí? El sujetador, estamos hablando del corpiño. Los parches de desfibrilación deben colocarse sobre la piel desnuda, ese es nuestro criterio de base, ese es nuestro objetivo, colocar o sea, nuestro objetivo es desfibrilar, ¿sí? Y para eso tengo que colocar el parche sobre la piel desnuda y seca, al menos esa parte seca, en la posición correcta. Lo cual, y esto es importante, puede lograrse, depende las habilidades y sobre todo depende del tipo de corpiño que tenga, puede lograrse moviendo, cambiando de lugar, ¿sí? Corriendo un poco el bretel, la parte del corpiño, la parte superior del corpiño, y puedo colocarle, por ejemplo, el parche derecho, ¿sí? Sobre el pecho, debajo de la clavícula, sin necesidad de cortar el corpiño o sacárselo, ¿sí? Porque uno podría decir, bueno, hay dos formas, lo corto o directamente lo bajo, ¿sí? Dejo la persona con los senos al aire para poder colocar los parches correctamente. También es importante recordar que para elegir y ubicar el punto de RCP correcto, ¿sí? En la mitad inferior del esternón, a 1 centímetro separadito más o menos del final de la parte inferior, ¿sí? De la parte donde está el apéndice cifoide. Bueno, para colocar correctamente la mano, también es importante descubrir el torso. Si bien las guías dicen que se puede hacer RCP arriba de la ropa fina, ¿no? Una remerita, un busito, bueno, nosotros en el programa Paz siempre motivamos, insistimos a que las personas puedan realizar la RCP, la reanimación cardiopulmonar, sobre un torso desnudo, que aprendan a ver dónde es el centro del pecho, que lo prueban en su torso también, en su propio cuerpo, que puedan ir incorporando esto que dicen las guías en el centro del pecho, dónde es ese punto, porque va a influir en la calidad de las compresiones. En este caso sí es importante que se descubra al menos la parte donde va a ir el parche, ¿sí? Entonces, dice concretamente, sí, y no quiere descubrir el pecho y puede hacer la RCP y puede colocar el parche, si eso no retrasa la desfibrilación, sin sacarle o bajarle o cortarle el corpiño, puede hacerlo. De nuevo, depende del tipo de corpiño. Si es como un top deportivo, va a ser claramente mucho más difícil. Pero tampoco hay evidencia suficiente para decir, no, no, déjense no tengan miedo ni a las denuncias ni a las demandas y directamente corten, porque no hay evidencia suficiente para indicar eso. ¿Cuál es la evidencia que existe? Que la mujer recibe menos reanimación cardiopulmonar y menos desfibrilación, o sea, la desfibrilación es más retrasada que en el varón. No se sabe muy bien por qué. Se estima dos argumentos. La primera es que no se entrena con torsos con pechos, ¿sí? La mayoría de los torsos simulan un varón incluso esbelto, un varón muy delgado. Son torsos que no son de la población, ¿no? No representan eso y no se entrenan en mujeres. Por eso nosotros insistimos en la diplomatura y proponemos también que cuando ustedes vayan equipándose con materiales didácticos, puedan comprar torsos que tengan la posibilidad de colocarle una piel femenina. Están los Practiman, que son españoles, están los Prestan, que tienen un accesorio, están la Erdal. Bueno, todos estos torsos nos permiten practicar y entrenar cómo hacer RCP en un torso que tenga senos, ¿sí? Entonces, frente a la primera sospecha de por qué las mujeres reciben menos RCP y una desfibrilación
más retrasada, puede ser porque no se entrena con torsos femeninos. La segunda puede ser que las personas tengan miedo a demandas o pudor, les genere sentimientos encontrados. Imagínense, están en la calle y dejar a una persona con todo el torso descubierto, ¿no? Y quizá tengan o pudor o también miedo a una demanda, injurias por daño y perjuicios, ¿no? Ya sabemos que, ya vimos en los módulos introductorios y vimos en la perspectiva legal que no hay posibilidad de que una persona sea condenada por dejar el torso descubierto a una mujer, porque eso no constituye el delito ni de abuso sexual, y lo que podría considerarse como un daño al honor de la persona porque expuso su cuerpo frente al otro, digámosle así, no hay delito porque está la necesidad, ¿sí?, que hay de salvar la vida. En ese caso, por intentar un bien mayor, produzco un mal menor. En ese caso no se constituye un delito porque opero por lograr cuidar la vida, intentar salvar la vida de esa persona. Fíjense que acá tenemos comparadas las dos recomendaciones, la americana y la europea. ¿Sí? Dice, al colocar los parches para la desfibrilación, estoy leyendo de la AJA, en un adulto en paro cardíaco, puede ser razonable, estamos hablando de, la evidencia es muy baja y entonces la recomendación también, en este caso fue una recomendación baja, ¿sí? La recomendación 2B, puede ser razonable ajustar, correr, mover, modificar la posición del corpiño en lugar de sacárselo o cortarlo. Entonces, está diciendo, mira, lo ideal es cortarlo y sacarlo, bajarlo, pero no es una locura, lo que te está diciendo ahí es, no es una locura correrlo un poquito y ponerle el parche adentro si estás muy preocupado la persona. Bueno, esto también para nuestros cursos podemos haciendo así, enseñándoles a los estudiantes cómo hacerlo cortando el corpiño, bajando el corpiño, descubriendo el torso para poner bien la posición de las manos y la posición de los parches, pero también decirles, bueno, si a vos te pasa que no querés hacerlo, te da vergüenza ajena, tenés temor, qué sé yo, bueno, podés correrlo y hacer la práctica, ¿sí? Es como cuando enseñamos reanimación cardiopulmonar y enseñamos el ciclo 32, entonces enseñamos a comprimir, a abrir la vía aérea, a ventilar, y después le decimos, mirá, si vos no te sentís capacitado, te da asco hacer la ventilación boca a boca, no querés, bueno, hace solo compresiones ininterrumpidas. Bueno, quizá podemos hacer algo así, ¿no? Sugiero como para nuestras charlas, enseñar a descubrir el torso de la persona, incluso tratar de utilizar torsos femeninos o colocar arriba de un torso común y económico, colocar alguna pechera de estas que se comercializan en los cotillones, ¿sí? Que vienen como dos senos, se pueden colocar arriba, ponerle un corpiño y simular, ¿no? Cómo se corta o cómo se baja o cómo se corre, ¿sí? Y después decirle, mira, si vos no quisieras hacerlo o la situación pensás que es un poco complicada, directamente podés tratar de correrlo y colocar el parche sobre la piel seca y desnuda, ¿sí? Recordemos que hay poblaciones donde la desnudez es un tema muy importante o muy grave para la cultura, ¿sí? Pensemos en algunas culturas orientales o algunas religiones, ¿sí? Donde la desnudez es un tema muy tabú. Bien, no responde. No, dígale que pare. Dígale que pare. Oiga, señor, yo también soy un hombre de fe. Por favor, déjeme que ayude a su esposa. Le prometo que respetaré sus creencias. ¿En serio vas a colocar las derivaciones abiertas? Ya hemos hecho bastante daño. No quiero empeorar las cosas. Estoy impresionado. Europa tiene problema. Europa van a las playas del Mediterráneo y las mujeres hacen toples. Hay otra forma de vincularse con el cuerpo, especialmente el cuerpo femenino. Nuestra cultura es un poquito más vergonzosa en eso y los estadounidenses también, ¿sí? Por eso también largan estas recomendaciones. Pero pensemos que hay lugares o culturas que incluso en el matrimonio no se conocen desnudos. Marido y mujer, ¿sí? Incluso hasta tienen relaciones sexuales vestidos o mediante sábanas o instrumentos que permitan la separación de los cuerpos, ¿no? Entonces, si yo tengo que socorrer a una persona de esa cultura, pertenece a ese culto o esa religión, y lo desnudo, le rompo la ropa, le corto la ropa y expongo el pecho, quizás es terrible para los familiares, ¿no es cierto? Incluso para la misma persona. En algunos casos quisiera haber muerto antes de que le descubran así. Y entonces, en ese caso, podría ser una forma de cómo colocar los parches sin tratar de exponer innecesariamente el torso, especialmente de la mujer. Para terminar este primer apartado, aparecen algunos mensajes claves, ¿sí? Que las guías 2025, entonces de European Resuscitation Council, dice
¿Qué mensaje le podés dar vos en tus cursos a tus participantes? Mira, tenés acá unos 7 mensajes importantísimos. Uno, aprender a reconocer un paro cardíaco. ¿Sí? La persona no responde, no respira normalmente. Recordemos que puede ser un gasping, jadeo o respiración lenta y dificultosa, agregó el Consejo Europeo. Siempre llama sin demora, incluso si no estás seguro. Y en este caso te dice llamás, incluso si no sabes cómo abrir, cómo controlar la respiración. No responde, llama. ¿Tenés dudas? Realizar RCP. No vas a probar, no vas a provocar lesiones. Si no sabes si estás respirando o no, hay que iniciar RCP. Todas las personas podemos aprender a realizar RCP. La RCP y la desfibrilación está demostrado que aumentan las posibilidades de supervivencia. Hay muchas vidas que se salvan, no todas, pero muchas vidas se salvan cuando se aplica reanimación cardiopulmonar, especialmente si se hace de calidad, y la desfibrilación temprana y rápidamente llega al sistema de emergencia médica o el soporte avanzado. Cualquier persona puede usar un DEA, incluso sin estar entrenado. Ahora vamos a ver una cosita más, una recomendación que nos hace sobre la cartelería incluso, ¿eh? Pero no hace falta estar entrenado o entrenado para usar un DEA. No hace falta haber hecho el curso de RCP con DEA. Yo lo escuché, lo vi, lo sé qué, lo uso. No tiene que estar bajo llave. Así que bueno, esas indicaciones son importantísimas para poder trabajarlas en nuestras capacitaciones. Acá es la indicación que dice, fíjense, estas dos, un gabinete donde se guarda el desfibrilador y una cartelería. ¿Sí? Son elementos reales que existen, ¿eh? Fíjense, solo uso por personal autorizado o solo personal entrenado. Ese mensaje es errado, ese mensaje hay que cambiarlo. Ese cartel hay que sacarlo, lo que hay que tapar con un sticker ese solo personal entrenado, porque dice las guías, la señalización debe indicar que los desfibriladores pueden ser utilizados por cualquier persona y que no se necesita entrenamiento para utilizarlo. Simplemente encenderlo, seguir las indicaciones del DEA, punto. Cuando de la descarga, si es automático y si requiere la presión del botón en un semiautomático, requerirá con la indicación de que se presiona el botón. Soporte vital básico en lactantes. Tomo la guía de la American Heart Association. En el caso de los lactantes, los reanimadores, estamos hablando de RCP, deben comprimir el esternón con la base de una mano o utilizando la maniobra de los 2 pulgares y manos alrededor del tórax. Si el reanimador no puede rodear físicamente el pecho, se recomienda comprimirlo con la base de una mano. Ya no se recomienda la maniobra de los 2 dedos para la RCP en lactantes. Recuerden la técnica de los 2 dedos, también los pulgares son dedos, pero distinguimos así la técnica de los 2 dedos, que comprimíamos el tórax del bebé, con respecto a la técnica de los 2 pulgares, que tiene que ver con comprimir con los pulgares rodeando el cuerpito del bebé o del bebé. Este sí es una novedad, ¿sí? Porque realmente hay una recomendación fuerte, ¿sí? Por un lado, ya no se recomienda la técnica de los 2 dedos porque hubo estudios que permitieron reconocer que para llegar a comprimir un tercio o del diámetro antero-posterior del lactante o del bebé, que quiere decir más o menos unos 4 centímetros, con la técnica de los 2 dedos no es tan fácil de llegar, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Con la técnica de los 2 pulgares sí es fácil llegar y mucho más con la base de una mano, como si fuese la técnica que hacíamos con los niños. Bueno, esta por un lado es una novedad importante, una novedad que viene a realmente cambiar un poquito nuestra forma de enseñar. Nosotros ya veníamos enseñando desde las recomendaciones 2020, ¿sí? De las guías, ya veníamos enseñando que se puede hacer RCP tanto con los 2 dedos, ¿sí? Como con los 2 pulgares, como si no llegaba, decían las guías anteriores, comprimiendo con la base de una mano. Ahora simplemente lo que se dice es, mira, lo de los 2 dedos ya no lo enseñes más, enseña lo de los pulgares, pero ojo que si no puedo rodear el tórax, o sea, no entra el bebé acá adentro, ¿sí? No lo puedo apretujar, entonces usa una mano. La mano va a ser como el caballito de batalla, en este caso del American Heart Association. Vamos a ver los dos ejemplos ahí, ¿sí? El ejemplo de la compresión con una sola mano, con el talón de una mano, y de los 2 pulgares a la derecha. Recuerden siempre debajo de la línea de las tetillas que comprimo. Nunca comprimo sobre el abdomen. Ahí va a comprimir sobre la parte, el tercio inferior, entre la mitad y el tercio inferior del esternón, ¿sí? Bueno, están las dos técnicas. Antiguamente, entonces, la de la mano, era la última opción, porque si, che, uy, no me da los dedos, no puedo, no llego a comprimir los 4 centímetros aproximadamente, ¿cómo hago? Bueno, usar una mano, la última opción. Hoy en día, esta es como la ganadora, la técnica ganadora, porque es la que permite llegar casi siempre a la profundidad adecuada.
Esta técnica también es muy buena, ¿sí? Pero no la puedo usar si no llego a rodear el tórax del bebé. Porque la técnica no solo es presionando con los pulgares, es comprimiendo, ¿sí? O sea, mis manos tienen que hacer fuerza. Por otro lado, si tengo la mano lesionada, si no tengo fuerza, tengo no sé, un problema en el túnel carpiano, si no llego a poder comprimir, me duele, no sé, por artrosis o lo que sea, no puedo hacer este movimiento, utilizo la técnica preferencial que es la de la mano. Entonces, novedad para este año. No es tanto, digámosle así, no es una gran cosa porque son técnicas que ya se venían enseñando estos últimos 5 años. De hecho, la técnica de los 2 pulgares, que para Legos se empezó a enseñar en estos últimos 5 años, ya se venía enseñando para profesionales de la salud ya desde antes. Entonces, es una técnica que más o menos nos fuimos familiarizando. Por otro lado, ¿qué pasó? Ocurrió una institución académica, digamos así, o educativa, muy reconocida, las recomendaciones del 2020 o 2021 europeas no incorporaron esta técnica como una de las bases de entrenamiento, ¿sí? Continuaron enseñando estos últimos años la técnica de los 2 dedos. En ese caso, para mucha gente va a ser una renovedad esto de cambiar, porque es como cambiar todo de golpe, ¿eh? Quienes fueron incorporando ya en sus planes pedagógicos o en sus proyectos, en sus cursos, las 2 técnicas, incluyendo lo de la mano, las 3 técnicas para un lactante, bueno, no es tan complicado hacer el salto hoy en día, ¿sí? Pero sí ocurrió esto, ¿no? Que alguna institución o algunas instituciones siguieron enseñando la técnica de los 2 dedos y hoy sí o sí ambas guías, incluso el ILCOR, dicen esa técnica no la enseñemos más, no la enseñemos más, ¿sí? Porque no ya está demostrado que no se llega a hacer compresiones de calidad. De hecho, cuando se midieron con los torsos con electrónica, se dieron cuenta que es mucho más fácil llegar a la profundidad adecuada con los 2 pulgares, ¿sí? Y es muy doloroso, muy difícil con los 2 dedos, ¿sí? Bueno, estas las guías americanas. ¿Qué dicen las guías europeas? Dicen algo similar. En niños menores de 1 año, recuerden que para personal Lego, menores de 1 año son lactantes, personal de salud distingue neonatos de lactantes, ¿sí? Para nosotros son, desde que salen de la panza, son lactantes, ¿sí? En niños menores de 1 año, use una mano cuando no sea posible dar compresiones torácicas de gran calidad con los 2 pulgares. Entonces, acá te agregan la mano, usar la técnica de una mano, cuando no podés llegar a hacer compresiones de calidad con los pulgares, ¿sí? Viene a ser como una segunda opción en este caso. ¿Qué dice? Entonces la primera opción clara, está muy claro en la guía, está mucho más claro, que es directamente la opción de los pulgares. Y realice 5, bueno, acá les agrego esto para recordar, esto no es una novedad, para muchos puede volver a resultar extraño, ¿sí? Si alguien está viendo este video y no cruzó la diplomatura y no tuvo contacto con las guías europeas, seguramente le va a resultar súper raro, bueno, pero las guías ya desde hace tiempo en Europa para el RCP pediátrico es diferente del RCP de adultos, ¿sí? Se inicia con 5 ventilaciones de rescate. De nuevo, fíjense lo importante de las ventilaciones. Por eso en Europa nunca se les ocurrió decir las ventilaciones no se hacen más. Fue un problema quizá de cómo se incorporaron las guías en nuestro territorio y en algún otro lado. Realizar 5 ventilaciones de rescate iniciales, o sea, yo ventilo 5 veces, tanto en un bebé como en un niño, y utilizo una relación de compresiones de 15:2 si estoy capacitado en el curso, si hice un curso de RCP pediátrico. En Europa existe el curso, está como diagramado, hay una currículum del soporte vital básico pediátrico, ¿sí? Entonces, sea del Consejo Europeo de Resucitación o de alguno similar, ¿no? De alguna institución que dé este día. Si no, usa la guía que vos estás entrenada, que es o entrenado 32, la de adultos, ¿sí? Entonces, acá puse simplemente para recordar que Europa trabaja con otros protocolos. Fíjense, acá está adulto y pediátrico, ¿sí? Si yo, volvemos a un adulto, si soy un adulto, si tengo que atender a un adulto y yo no hice el curso de soporte vital básico, o sea, no hice el curso de RCP, donde me enseñaron a hacer compresión y ventilar, entonces hago solo compresiones torácicas. Si yo estoy entrenado y hice el curso de primeros auxilios y RCP, bueno, me enseñaron a ventilar y hacer compresión, entonces hago la secuencia de 32 siempre que la persona no responde y no respire, no responde y no respira normalmente, ¿sí? Si la persona es pediátrica, sí, es un lactante o es un niño o una niña, y yo no hice el curso especializado, fíjense este interesantísimo, yo no hice el curso de primeros auxilios o soporte vital básico pediátrico, esto es el curso que se da, el nivel más básico que se da en Europa, de la RC. Igualmente inicio con 5 ventilaciones y después hago
RCP 32. Ahora, porque seguramente hice el curso de adulto, ¿eh? Si estoy entrenado en soporte vital básico pediátrico, hice el curso, entonces voy a dar las 5 respiraciones, la ventilación de rescate al inicio y hago 15-2, ¿sí? La secuencia de 15-2. Europa mantiene la distinción de adulto y pediátrico con las personas que están entrenadas para ello. Simplemente, esto no es que es una novedad, esto es antiguo, digámoslo así, viene ya hace muchos años, por eso para ellos esto lo tienen recontra claro, ¿eh? Fíjense, acá le puse la del 2021, ¿sí? Para que chequemos que esto no es una novedad, ¿eh? Dice la persona no responde, abro la vía aérea, veo si la persona respira o no respira normalmente, hago 5 ventilaciones de rescate y ahí recién hago 15 compresiones y hago 15-2, 15-2, 15-2, así, sigo esta secuencia. Otra, es un detalle solamente para mencionarlo y recordarlo, recuerden que los europeos abren la vía aérea y hago miro, escucho y siento para diagnosticar si o analizar si la persona respira o no respira, ¿sí? O respira, o jadea, o en este caso ahora tiene una respiración lenta y dificultosa. Los americanos sacaron estos dos pasos, los sacaron. Directamente llaman a la ambulancia cuando no responde y después se fijan si respira, viendo si se eleva el pecho o no. Acá miran el pecho si se eleva, escuchan los ruidos respiratorios y sienten en la mejilla la exhalación para ver si hay respiración. Dato de color simplemente para recordar las diferencias de guías y protocolos. Obstrucción de la vía aérea en personas mayores de 1 año. Esto quiere decir en niños, niñas, adolescentes, adultas, personas adultas. ¿Qué dice la American Heart 2025, esta última guía? Dice así, y esto es una gran novedad, ya vamos a ver para quiénes. Para adultos con casos graves de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, se deben realizar ciclos repetidos de 5 golpes en la espalda, palmadas, seguidos de 5 compresiones abdominales, la famosa técnica de Heimlich, ¿sí? La maniobra de Heimlich, hasta que se expulse el objeto o la persona deje de responder. Claramente, siempre la técnica de atragantamiento es hasta que se expulsa o la persona deja de responder. Ahí claramente inicia la reanimación cardiopulmonar con las compresiones, inicia por compresiones, y cuando llega la vía aérea, a la apertura, me fijo si está el objeto ahí. Si está, lo saco, si no, ventilo 2 veces, si puedo, ¿eh? Muy bien. Se mostró que los golpes en la espalda se asociaban con mejores tasas de desobstrucción y menos lesiones en comparación con las compresiones abdominales. Recuerden, esto ya lo estudiamos, pero cuando alguien realiza la maniobra de Heimlich, la persona que fue asistida o socorrida tiene que ir a una guardia porque tiene que hacerse un estudio de cómo quedó su abdomen después de tantas compresiones, aunque sea una sola, fuerte sobre el abdomen. Es muy fácil de lesionar órganos internos al hacer la maniobra de Heimlich. Entonces, hay una alta tasa de desobstrucción golpeando en la espalda y una bajo riesgo. O sea, si yo golpeo la espalda, casi no le hago nada. En cambio, si yo le hago la compresión subdiafragmática o abdominal, seguramente algo le puede causar de daño. Entonces, la American Heart dice, vamos a hacer 5 golpes en la espalda, seguidos de 5 compresiones abdominales, 5 golpes en la espalda, 5 compresiones y así en ciclos, ¿sí? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo de la diferencia entre una recomendación y cómo esa recomendación se presenta en una guía? Viene el consenso de ciencia que recomienda, por ejemplo, dicen golpear en la espalda. Hay tanta evidencia científica que dice que no es dañino y que encima hay muy buena tasa de desobstrucción. Entonces recomendamos golpear la espalda cuando alguien se está atragantando. Ahora, la presentación de eso en forma de guía implica una decisión. ¿Cuántos golpes voy a dar en la espalda? ¿Doy un golpe? ¿Doy 2, 5? ¿Doy 10 golpes antes de hacer las compresiones abdominales? ¿Hago solo golpes? Y no golpeo, golpeo, golpeo. Bueno, esa decisión es una decisión que tiene que ver con una opción de una institución, que tiene que ver con su criteriología, con su política, con la gente a la que va destinada esa guía y un montón de valores también que están ahí. Y entonces fíjense, leo el último párrafo, ¿sí? La recomendación de poner 5 y 5 simplemente se basa en la importancia de ser coherentes con las guías de los niños, ¿sí? Que los bebés se acuerdan que siempre hacíamos 5 golpes en la espalda y 5 compresiones en el pecho, y 5 golpes en la espalda, 5 compresiones en el pecho. Bueno, para mantener 5 y 5, mantengámoslo para todos. Fíjense que este número no es que esté estudiado, este número no es que hay ensayos clínicos que dicen, mira, si hacemos 6 es más efectivo que si hacemos 5. No, es un número que se pone para que sea fácil de recordar, ¿sí? Para mantener la coherencia como hace el American Heart,
con la relación entre compresiones y ventilaciones. La American Heart recomienda 30 compresiones, apertura de la vía aérea y 2 ventilaciones para adultos, para niños y para lactantes. Ya vimos recién que en Europa no. En Europa, niños y lactantes tienen una recomendación diferente, 15-2, con respecto a la de Legos en América, ¿sí? Es verdad que el profesional de la salud sí hace 15-2, bueno, cuando está en pareja, digámosle así, cuando son dos trabajando, hacen 15-2 en niños y lactantes, pero no nos vamos a meter con eso porque es para guías de profesionales de la salud. Este es un cambio, digámosle así, gigante para la American Heart, ¿sí? Porque hace muchos años, ¿sí? Que ellos vienen enseñando y se viene difundiendo la maniobra de Heimlich. Y todas las instituciones, los países, los programas que se alinearon detrás de las guías del American Heart, siempre hicieron la maniobra de Heimlich, incluso decían no hay que golpear en la espalda, ¿no? Quizás se presuponía que podía hacer algún efecto contrario, que el objeto puede bajar más, justo si yo golpeo y respiro. Bueno, eso no estaba demostrado de ninguna forma. La evidencia dice, si vos golpeás, hay mucha probabilidad de que se desobstruya la persona. Bueno, esta gran novedad y que sacudió y que mucha gente dice, uy, ahora hay golpes en la espalda y compresiones. Bueno, esto, la verdad que el ILCOR se empezó como a decir, che, ¿novedad de qué? ¿Por qué hay tanto lío? ¿Por qué tantas cosas? Si yo en el 2020 ya había sacado nuestra recomendación que decía lo mismo que ahora. Recomendamos golpear en la espalda como primera opción, el manejo inicial de una obstrucción grave de la vía aérea cuando ya no hay tos efectiva. Entonces dice, ¿por qué tanto lío? ¿Qué tanta esto de que se armó? Uy, cambió el protocolo. Si esto ya es viejo. ¿Sí? 5 años atrás yo ya lo había dicho. Incluso le llama la atención esta novedad claramente a los de Europa. Dice, ¿por qué tanto lío estos americanos? Si, por ejemplo, ahí estamos viendo la guía del 2015, ¿sí? Del soporte vital básico de adultos, y ahí explican cómo, dice, si la persona muestra signos severos de obstrucción de la vía aérea y está consciente, dar 5 golpes en la espalda y después hacer las compresiones abdominales. Entonces, ¿por qué esto hace 10 años que estamos enseñando nosotros así? ¿Qué pasó acá? Bueno, lo mismo las federaciones internacionales de la Sociedad de Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que tienen sus directrices y ya en el 2020 dicen si la persona no puede toser, no puede hablar, no puede respirar, dar hasta 5 golpes firmes entre los omóplatos. La guía de ellos no dice dar 5, dar hasta 5, ¿sí? O sea, si el primero tuvo éxito, listo, ya está, no hay que dar 5. Y si los golpes no tienen éxito, dar hasta 5 compresiones abdominales, colocando el puño entre las costillas y el ombligo y haciendo la famosa J, tirando hacia adentro y hacia arriba. Bueno, y si no tienen éxito, recién dicen ellos, recién llamar al servicio de emergencia médica. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el avisar, cuando aviso en caso de obstrucción? Las nuevas guías dicen avisar rápido porque si la persona no la puedes obstruir y queda inconsciente, va a ir rápidamente un paro cardíaco, en muy pocos minutos. No te va a alcanzar llegar la ambulancia para que sea muy efectiva. Ganaste un par de minutos llamando al principio, sobre todo si hay alguien más ahí, ¿no? Bueno, acá la Cruz Roja lo decía, bueno, vos haces 5 y 5, si fallaron las compresiones y los golpes, llama al servicio de emergencia médica y seguí tratando de golpear, golpes en la espalda, 5 compresiones y así alternadamente hasta que desaparezca el bloqueo o la persona deje de responder. Incluso, seguimos con esto, la Cruz Roja Argentina también dice, che, ¿por qué tanto revuelo acá en Argentina con esto del cambio de las guías, que los golpes, si yo desde el 2015, 2016 sigo enseñando así? Esta es una copia de la guía de capacitación de la Cruz Roja, del curso de primeros auxilios y RCP, y está ya desde el 2016 las dos técnicas, los golpes y la compresión abdominal. Bueno, incluso EXI. Para quienes no conocen, EXI es una institución americana, toma guías del American Heart y toma guías de otras instituciones, especialmente del ámbito del trauma, ¿sí? Pero por otro lado, siempre fue afiliada, digamos así, siempre seguidora de la American Heart. Y ya en el 2021, ¿sí? Cuando saca la última edición de su libro, dice así, la AJA, ¿sí? La Asociación Americana del Corazón, recomienda realizar compresiones abdominales para expulsar una obstrucción en las vías respiratorias, asfixia, en un adulto o un niño mayor de un año que esté inconsciente, ¿sí? O sea, la técnica de Heimlich. Ahora, el ILCOR recomienda utilizar una combinación de palmadas en la espalda y compresiones abdominales, 5 y 5, para el tratamiento de una obstrucción. Y ahí, por primera vez, EXI se separa del American Heart
en su publicación. Incluso hacen este excursus para poder decir, mira, todo bien, vos sos la American Heart hace tus guías como vos quieras, pero el ILCOR, que está por sobre, digámosle así, la AJA y otras 6 instituciones más conforman esta gran liga, recomienda que se den golpes. Bueno, yo voy a recomendar golpes. Y entonces en su libro pone esto, por ejemplo, cómo organizar la secuencia de atención a una persona gravemente atragantada. Incluso acá, por ejemplo, una preferencia que hace Exi es inclinar en ángulo 90 grados. Algunos te dicen inclinalo hacia adelante, otros no dicen nada, porque no está marcado así en la recomendación. Y cada uno que protocoliza y dice, bueno, yo quiero hacerlo así. Listo, voy a decir 90 grados para que ayude la gravedad y todo. No está estudiado, simplemente son opiniones de expertos, ¿sí? Bueno, volviendo al American Heart, recontenta al American Heart porque puso los golpes, ya no podía escaparse más de la fuerza del ILCOR y dice, bueno, entonces comprobá si hay una obstrucción grave, si puede toser que siga tosiendo y seguir mirándolo, y si no puede toser, tiene la tos débil, ya sabemos que va a ser signo de asfixia, que se pone de color violeta, cianótico, ¿no? O a veces se pone rojo por los nervios, ¿no? Se altera el estado mental, se pone muy, muy tenso, muy nervioso, no puede respirar, no puede toser, no puede hablar. Bueno, activar el servicio de emergencias. ¿Sí? Recuérdense que esto es un cambio, ¿sí? Activar rápido el sistema de respuesta de emergencia, iniciar los 5 golpes en la espalda, las 5 compresiones y repetir hasta que se expulse el objeto. Cuando no responde, claramente empiezo la RCP, ¿sí? Vuelvo a avisar. Si no llamé al servicio de emergencia, es momento de llamar. Acuérdense que el paso al paro cardiorrespiratorio va a ser inminente. Y es importantísimo acá que claramente las ventilaciones, porque esta persona pierde la conciencia y va a parar su corazón porque no respiraba, o sea, yo necesito ventilarlo. Entonces voy a hacer las compresiones torácicas, 30 compresiones, voy a abrir la vía aérea y si antes de ventilar, voy a fijarme si está el objeto ahí. Si está el objeto, lo voy a sacar haciendo una pincita con los dedos, ¿sí? Tiene que estar ahí accesible el objeto y hago las 2 ventilaciones y sigo con las compresiones. Las compresiones torácicas son muy efectivas también para desobstruir la vía aérea, ¿sí? Así que es muy probable que el objeto salga. ¿Qué es lo que está recomendado? Ya lo sabemos, no es una novedad, pero lo volvemos a recordar. Está súper, súper contraindicado el barrido a ciegas. Barrido a ciegas quiere decir meto el dedo en la boca a ver si por tacto encuentro el objeto. Esto es peligrosísimo y está súper contraindicado y hay mucha evidencia, evidencia fuerte, mucha evidencia de alta calidad para recomendar que eso no se haga. Así que ahí queda con nuestra recomendación. Y acá esta nueva recomendación, ya no solo europea, sino americana, ahora estamos todos en la misma, nos lleva a pensar, che, ¿cómo enseño esto? Bueno, ¿cómo educo, cómo doy mi capacitación con esta técnica? Bueno, acá aparece este chaleco que ya hace varios años que está en el mercado, que se puede acceder por 60, $70 comprándolo por plataformas de compra internacional. Llega a Argentina, digamos, por ese monto. En Argentina se comercializa mucho más caro, muchísimo más caro. Ojalá que alguna empresa nacional lo pueda fabricar y favorecer la difusión, ¿no? de estos materiales. Estos chalecos ya vienen hace años, porque acuérdense que tenemos más de 10 años de enseñar de los golpes en otros lugares, incluso acá en Cruz Roja. Tiene una goma espuma para poder dar los golpes fuerte y que la persona claramente no le haga mal. Así que es una herramienta muy buena. Los que ya hicimos la diplomatura en estas últimas cortes probamos estos materiales, pero bueno, lo volvemos a proponer acá porque realmente va a tener que ir imponiéndose, calculo yo, como un recurso didáctico básico. ¿Se puede reemplazar eso y podemos buscar una goma espuma de una densidad similar y que absorba mucho el impacto? Sí, y bueno, podrías practicar golpear contra una mesa y una goma espuma. Bueno, cada uno puede ir haciendo sus ensayos y compartiéndolos para que todos nos enriquezcamos con eso. Así que bueno, esta es como una criteriología que surge a partir de estos cambios, ¿no? Siempre que hay un cambio, a veces en la parte didáctica, cómo se dice, cómo se presenta, cómo organizo una clase y qué materiales utilizo, siempre trae como consecuencias, ¿no? Los cambios en las guías y en las recomendaciones. Vamos a ver entonces soporte vital básico, la obstrucción grave de la vía aérea en niños y niñas. Hago un paréntesis muy sencillo, muy así al pasar. En las guías europeas sacaron la obstrucción de la vía aérea. Dicen esto no es de soporte vital, lo vamos a tirar a la guía de primeros auxilios. Así que hoy esto no se encuentra en la obstrucción de la vía aérea, no se encuentra en la guía de BLS, sino, o soporte vital básico, sino en la guía de primeros auxilios. Dicho esto, vamos, ¿qué pasa en niños y en niñas? ¿Sí? Entonces, en el caso de los niños con obstrucción de la vía aérea,
por cuerpo extraño grave, ¿sí? Lo mismo que en adultos se hacen los 5 golpes en la espalda con las 5 compresiones abdominales hasta que se expulsa el objeto o el niño deja de responder, ¿sí? Esto tiene, le puse el cuadro de la guía del American Heart por el nivel de recomendación, ¿sí? La fuerza de la recomendación es la más alta, ¿sí? La recomendación, aunque no hay buena evidencia, ¿sí? La evidencia es baja, pero la recomendación es alta, ¿sí? Entonces, estas guías, digamos, estos protocolos para el American Heart han sido un cambio muy fuerte. No es que se sugiere, podríamos ver, se podrían dar golpes. No, directamente dice, hay que dar golpes. Muchachos, chao. Olvídense de hacer solo Heimlich. Ni en adulto ni en niños. O sea, damos 5 y 5 siempre. Ya con el bebé, ya siempre hacíamos 5 y 5, ¿no? ¿Qué dice la guía europea? Si se trata de un niño o un adolescente, inclinarlo hacia adelante, no dice cuánto, ¿sí? EXI, recuerden, dice 90 grados, pero es una preferencia, ¿sí? Dar golpes entre las escápulas hasta 5 veces, lo mismo, las 5 compresiones, y repetir 5 y 5. Acá, y tanto en el adulto como en el niño y como en el lactante, una recomendación para la didáctica de este tema tiene que ver con si son ciclos, hay que ensayar ciclos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si son 5 golpes en la espalda, 5 compresiones abdominales, 5 golpes en la espalda, 5 compresiones, así lo tengo que ensayar. Estaría pobre una enseñanza que solo haga, bueno, ahora vamos a practicar 5, 1, 2, 3, 4, 5 golpes en la espalda. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 compresiones abdominales. Muy bien, listo, terminó la práctica. Eso no genera en nuestra cabecita la idea de ciclo. ¿Qué va a generar eso? Que yo hago 5 y 5 y ya está, y me fijo a ver si la persona está bien y qué sé yo, y ahora qué hago, y llamo, no sé. Bueno, generemos la idea de ciclo. 5 golpes en la espalda, 5 compresiones. Y así, como recomendación para el momento de nuestra práctica. Recuerden que en un niño nos podemos arrodillar o podemos inclinarnos. Calculo que venimos ya pensando, digo, para, cuando vimos RCP en un lactante, si cambió, ya no tengo que hacer las compresiones con los dedos. Eso está desaconsejado. Y ahora, eso era la parte técnica de la desobstrucción. ¿Cómo hago entonces la técnica de desobstrucción de una obstrucción grave en una vía aérea de un lactante si no puedo hacer con los dos dedos? Bueno, claramente cambia el protocolo en lactantes, así que de nuevo, alertas y ahora sí cambia para todos, también cambió los europeos y cambiaron los americanos, ¿sí? Porque vamos a dar 5 golpes en la espalda, como ya hacemos con los adultos y con los niños, pero ahora las 5 compresiones ya no pueden ser con las dos manos. Y acá la American Heart dice vamos a hacer la compresión con el talón de una mano, ¿sí? En realidad dice la presión del pecho con el talón de una mano. Y dice así, aunque la maniobra con la base de una mano para las presiones en el pecho se asemeja a las compresiones torácicas que se utilizan como parte de la RCP, no se presta atención a los demás componentes de las compresiones torácicas de la RCP de calidad. O sea, yo comprimo, voy a hacer presión en el pecho, ¿sí? Del bebé o de la bebé, le voy a hacer, pero sin pensar, uy, tengo que ir a entre 100 y 120 por minuto, tengo que dejar que el tórax se vuelva a expandir para que después tengo que igual tiempo de compresión que de relajación. Bueno, todas esas cosas que son de la compresión torácica de la RCP, acá no las tengo en cuenta. Hago presión en el pecho. Por eso, la American Heart utiliza dos términos distintos. Esto es un detalle, ¿no? Pero un detalle para cognitivo, digamos así. Presión en el pecho es esto que hago cuando tengo en el bebé. Le voy a apretar en el pecho hasta 5 veces hasta que expulse el objeto, ¿sí? En cambio, si yo hago la misma técnica siguiendo la frecuencia, la profundidad, todas las criteriologías de la RCP de calidad, entonces a esa técnica le voy a llamar compresión torácica. ¿Son nombres? Son nombres. Afectan la forma de enseñarlo y que esta técnica, en la parte, digamos así, de desobstrucción, esta técnica la puedo enseñar sin tanto, a ver, estar, che, mirá la frecuencia, la profundidad, no. Acá hago presión en el pecho. Sí tengo que hacer presión fuerte en el pecho del bebé, en el mismo punto donde va a ser, pero como que no le doy tanta bolilla a los detalles, ¿sí? Por eso la American Heart usa dos términos distintos, presión en el pecho con presión torácica. ¿Qué dicen nuestros amigos europeos? Bueno, dice las compresiones torácicas lactantes hay que realizarlas con la técnica de los 2 pulgares. Así que agárrate porque tenemos que cambiar la americana. En este caso, hacemos diferente con los europeos, claramente usando las manos alrededor del tórax. Obviamente, para este caso, también para el anterior, pero para este caso, necesito estar sentada, sentado o al menos arrodillado en el piso, porque yo tengo que poner el bebé sobre mi regazo para comprimir, tanto sea en American Heart la presión es sobre el pecho, o en este caso usar la técnica de los 2 pulgares para sostener el bebé. No lo puedo hacer en el aire, ¿sí? Recuerden que si bien no estaba
tan difundido, porque había preferencias distintas, había algunas bibliografías que enseñaban antiguamente que vos podías ir en el brazo, hacer la compresión del bebé con los 2 dedos y después le hago los 5 golpes y lo puedo hacer parado. Bueno, en este caso ya queda claro que lo conviene hacerlo sentado. Entonces, 5 golpes en la espalda, 5 compresiones con la técnica de los 2 pulgares. Acá está la técnica completa. Dice, coloque el lactante boca abajo sobre el antebrazo, esto es igual, descansando sobre la pierna. Acuérdense que un bebé es pesado, o sea, no podemos estar sosteniéndolo mucho o sea, cuando yo practico con muñecos, sí, me la rebanco, pero cuando es un bebé de verdad, un bebé de 10, 11 meses, te la debo, para tenerlo solos haciendo fuerza. Entonces, apoyar el antebrazo sobre la pierna, hacerlo sentado, eso protegernos, ¿sí? Proteger al bebé. Sujetar la cabeza, esto es igual, ¿sí? Que la cabeza se incline hacia abajo, esto es igual, ¿sí? Y golpe fuerte entre las escápulas hasta 5 veces o hasta que largue el objeto, ¿sí? Y colocarlo boca arriba, ¿sí? Y ponerlo sobre las rodillas y usar las técnicas de los 2 pulgares como en las compresiones torácicas. Pero dice, fíjense lo que dice esta técnica. ¿Cuál es la diferencia entre las compresiones torácicas de RCP y las compresiones estas? Tienen que ser más bruscas. Dice así, utiliza esa palabra. Hay que comprimir el esternón de forma brusca, ¿sí? Hasta 5 veces, claramente, hasta que se libere la obstrucción, cualquiera lo que ocurra antes. Con respecto a actualizaciones sobre la educación de la reanimación cardiopulmonar, vamos a ver algunos temas que tienen recomendaciones fuertes en este ámbito, en este campo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar sobre los dispositivos de entrenamiento. El Coastar Delcor dice que recomienda la utilización de dispositivos, recordemos cómo fue el ejemplo utilizado al principio de esta presentación, ¿sí? Con retroalimentación de RCP durante una capacitación tanto para profesionales de la salud como para personas legas que se formen en RCP. Esta recomendación, a diferencia de las anteriores, ¿sí? Que era una sugerencia, este año el ILCOR dijo, mira, tenemos evidencia suficiente para decir, muchachos, si podemos comprar un maniquí que permita, con luces, sonidos, con una pantalla, ver si estoy haciendo la frecuencia correcta, si estoy bajando a la profundidad correcta, si no o si me estoy pasando, si estoy despegando las manos del pecho, si estoy demorando demasiado entre la última compresión, las dos ventilaciones y la nueva compresión. Bueno, en ese caso vamos a hacer, yo te recomiendo, si podés hacerlo, si podés comprarlo, comprarlo porque no es plata tirada, es plata que se invierte en efectividad en la capacitación. Por ejemplo, fíjense que en 2020, las últimas Coastar de ILCOR decía, sugerimos el uso de dispositivos de retroalimentación. En este caso decía, bueno, que comuniquen acerca de la frecuencia, la profundidad, la liberación de las compresiones, la posición de las manos, si está mal, está descentrada o centrada, ¿sí? Bueno, acá pasó ya a ser una recomendación de una débil a una recomendación fuerte. Con poca evidencia, evidencia de baja calidad, ¿sí? Ahora tenemos una evidencia de calidad media, ya tenemos bastante más estudios científicos que nos permiten decir, bueno, realmente vale la pena hacer este esfuerzo, ¿sí? Incluso la American Heart lo toma así, ¿no? Como una recomendación nivel 1, está de nuevo el cuadro que aparece en las guías, y él dice el nivel que tenemos de evidencia es alto, es el más alto. Tenemos la recomendación más alta y el nivel de evidencia más alto, para decir que se recomienda dispositivos de realimentación para entrenar RCP tanto para legos como para personas profesionales de la salud. Y lo justifica. El uso de dispositivos de retroalimentación aumenta significativamente la profundidad media de compresión, reduce las desviaciones de la frecuencia, según las directrices, y mejora la profundidad, la frecuencia y la adherencia al retroceso de la compresión, o sea, que no despegue las manos. Esto está demostrado, te está diciendo la American Heart, y por lo tanto vamos a ir encaminándonos directamente a que nuestros torsos de RCP permitan este feedback. ¿Qué dice el Consejo Europeo de Resucitación? También, utilice, dice directamente, dispositivo de feedback en tiempo real de RCP para mejorar la adquisición de habilidades y las compresiones torácicas de calidad. Recordemos que una persona participe de una capacitación y haga una practiquita de unos minutos, no garantiza que después pueda hacer RCP de calidad. Claramente que es un montón y es mucho más que la RCP que podría hacer o no hacer si no supiera, ¿eh? Pero si tenemos la posibilidad, tenemos el tiempo, siempre están insistiendo las guías, enseñemos RCP de calidad. Y dice así, el feedback es esencial para asegurar el aprendizaje durante la formación de habilidades de calidad. Es esencial, nos está diciendo, ¿sí? Y se puede recibir de distintos modos. Uno de los modos es el dispositivo de feedback directo, ¿no? Por electrónica, por ejemplo, ¿sí? Esto mejora las métricas de calidad. Sin embargo, dice el Consejo Europeo de Resucitación, todavía vieron que le decía la evidencia es moderada. Bueno, todavía hay evidencia insuficiente para
determinar la eficacia, digámosle así, del feedback para las ventilaciones. Hay muy pocos torsos de RCP que hacen feedback de ventilaciones. La mayoría hace feedback de compresiones. Pero recordemos que las guías están insistiendo en las ventilaciones, también junto con la RCP de calidad. Entonces, bueno, a ver, nos está diciendo todavía no tenemos ni muchos elementos ni muchos estudios sobre los feedback y cómo eso, sobre ventilaciones y cómo eso influye en la calidad de la RCP y de la enseñanza. Acá entonces, algunos dispositivos que tenemos en el mercado. A la izquierda tenemos la marca Practiman, españoles. Estos tienen su monitor, viene ya, digámosle así, con el muñeco, tanto de adulto, niño o lactante, ¿sí? Y este monitor, ahora nos vamos a ver qué es lo que nos muestra. A la derecha tenemos la nueva gama de los muñecos de la Erdal, con la posibilidad incluso de montar un dispositivo electrónico a los muñecos anteriores, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos la nueva gama. Los de la Erdal no traen control remoto, sino que se conectan por Bluetooth con una tablet o un celular. Vemos entonces, por ejemplo, este control de feedback. Esto es lo que puede tener tanto el instructor como lo puede tener el estudiante, ¿sí? Nos está diciendo, bueno, si está en verde, la parte de arriba nos va a marcar que la frecuencia está correcta, ¿sí? Entonces acá nos marca la frecuencia está correcta. Si está muy alta o muy baja y hay que modificar, se van a encender esas luces. Lo mismo si yo estoy comprimiendo en la profundidad correcta y si estoy haciendo demasiado débil las compresiones, me va a pedir que haga más fuerza en la compresión y si yo no estoy dejando que el tórax se vuelva a su posición original antes de volver a comprimir, me lo va a marcar por acá. Puedo seleccionar entre adulto y niño, ¿sí? Y al final de la sesión de práctica me da un score de más o menos de 20%, de líneas de 20%, de cómo fue mi rendimiento tanto en la frecuencia como en la profundidad de las compresiones. Vemos una de las presentaciones, tiene muchas formas de visualizarlo, ¿sí? Este es el de la Erdal, entonces marca la profundidad, ¿sí? Cómo está, la frecuencia, ¿sí? Esto después yo puedo hacer un feedback con el estudiante. Otra marca, por ejemplo, que tiene electrónica es Prestan. Acá abajo, por ejemplo, aparece distintas gráficas, ¿sí? Yo incluso puedo tener de distintos estudiantes una tablet o todos los alumnos juntos, ¿sí? Con las estadísticas finales. También viene otra versión más económica que viene con lucecitas de colores, ¿sí? Estas lucecitas de colores requieren una interpretación, acá está el cuadro, ¿sí? Que me va marcando, es un poquito más difícil, ¿sí? Lo bueno es que está integrado en el mismo torso, no necesito ningún control remoto ni ningún dispositivo electrónico. Tengo lo que sí que aprenderme este código, lo cual es un poquito complejo. Incluso una persona daltónica no puede distinguir entre un verde, amarillo o un rojo. Depende del grado. Y acá tenemos otra marca, ¿sí? La marca Aero, que directamente va iluminando cada vez que vos comprimís y va haciendo que si las compresiones son efectivas durante un tiempo, yo estoy irrigando y se va a encender así como en las luces del cerebro. Estoy irrigando correctamente el cerebro, que es el deseo principal de la reanimación cardiopulmonar. Otras marcas más económicas, algunas se le puede cambiar o adaptar por ejemplo, al Tenasco, al Basic Buddy, se le puede poner un sistema para transformarlo en electrónica. Y tenemos esta innovación argentina, que es de la marca Nexo Tecnológico, que han desarrollado un torso para también que con una luz nos indica nuestra calidad de las compresiones. Entonces, a lo que vamos encaminados, digamos, o lo que proponen las guías y las sociedades médicas, nos proponen que vayamos hacia una clase así, ¿no? Todos con torsos, con retroalimentación, que uno pueda verlo o en su dispositivo o en una pantalla e ir mejorando, ¿sí? Ahora, dicen las guías, sugerimos el uso de maniquíes de alta fidelidad. Dice, si no se dispone de maniquíes de alta fidelidad, sugerimos el maniquíes de baja fidelidad. Es aceptable, ¿sí? Entonces acá dice, mira, son recomendaciones débiles, por eso no le vamos a dar tanta fuerza ahora, pero lo que nos está diciendo es alta fidelidad en los torsos, en los reparos anatómicos, en la fuerza que hay que hacer, en cómo se abre la vía aérea, Fíjense, estos torsos son de baja fidelidad, ¿sí? Imagínense acá el de la izquierda, realmente no se parece a un ser humano, parece más un extraterrestre o Robocop, digamos así, pero dice, bueno, es aceptable, si no se cuenta con la estructura, el personal capacitado, los recursos económicos, bueno, esta es aceptable poder hacer una capacitación con los torsos más accesibles, ¿sí? Y finalmente, hay algo que todavía las guías no tienen evidencia suficiente para poder realizar, una recomendación fuerte, es acerca de la gamificación, ¿sí, no? Hacer de la formación en RCP un juego. En este caso, por ejemplo, de la marca Lerdal, si tienen un juego donde con la calidad de las compresiones vamos haciendo que nuestra ambulancia vaya avanzando. Entonces, dice gamificación, se refiere al uso de elementos similares a lo de los juegos, competencias, sistema de puntos, niveles de dificultad escalonados, tablas de clasificación, ¿no? Generalmente en un formato digital para fomentar la participación interactiva e intuitiva a los alumnos.
todas acá hacen una recomendación como diciendo de baja fuerza, ¿sí? Una recomendación 2B o recomendaciones débiles y dicen, bueno, mira, no tenemos mucha evidencia, pero hay que seguir intentando, vayamos viendo cómo funciona esto, vayamos probando. Se puede utilizar, no es una locura hacer. Bueno, un temita más y con esto cerramos estas actualizaciones que de nuevo tienen que ser actualizaciones que toquen nuestra práctica docente, nuestra práctica pedagógica de instructoras e instructores. Hay un montón, hay cientos de recomendaciones aparte de las que nosotros trabajamos, pero son recomendaciones para profesionales de la salud o para personal que hace reanimación avanzada. Bueno, hay un montón de cuestiones, aspectos éticos, bueno, de la educación y estas cuestiones que después algunas, solamente muy poquitas, tocan a nuestra práctica. Lo que quería compartirles es que se ha demostrado que administrar respiraciones o ventilaciones mediante una mascarilla de bolsillo, la Pocket, la que está acá a la izquierda, ¿sí? La Pocket Mask, es más eficaz que usar la barrera facial o la pantalla facial o el face shield, como se le llama, ¿sí? Por lo que se debe utilizar una mascarilla de bolsillo si está disponible. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? En realidad, no, yo no quiero decir nada. La guía dice, miren, hicimos un ensayo clínico de muy alta calidad y probamos con un montón de voluntarios, probamos los dos dispositivos de barrera, ¿sí? El llaverito que hace como una mascarita con una valvulita y la mascarita Pocket. Y la verdad es que en la profundidad de las ventilaciones, en el sello, bueno, un montón de cosas, la máscara es superior a la barrera. Este es el estudio original de Adelberg, que es el que hizo la comparación entre los dos elementos. También hay otros estudios, pero este es como el que dio inicio a esta reflexión. Bueno, entonces, ¿qué recomendación? Primero, si tenés que elegir entre cuando vas a dar un curso, una capacitación, y ofrece a los estudiantes que se capaciten usando la mascarita de bolsillo, la máscara Pocket. Si vos te tenés que comprar y comprate una Pocket. Hoy en Argentina la diferencia de precio entre ambos es muy poca. En realidad, no porque salgan igual, sino porque las barreras faciales, estas son muy caras acá. En otros lados salen centavos de dólar. Un dólar es como una guasada, ¿eh? Salen 2 mangos. Bueno, podríamos tener cientos, regalarlas en los cursos si tuviésemos otra economía o otro acceso o un importador que realmente las comercializara acá. Pero entran muy poquitas, qué sé yo. Entonces decir, bueno, ya que sabemos esto, y en vez de enseñar las dos, qué sé yo, bueno, me inclino por la Pocket Mask. Y lo segundo es conveniente que podamos ir equipándonos con nuestras propias Pocket Mask o máscaras de bolsillo para nuestras capacitaciones, porque estaría bueno que los estudiantes aprendan a utilizar la máscara, ¿sí? Para hacer ventilaciones. Entonces, vos podés ir comprando, adquiriendo tus elementos y entonces te vas comprando la máscara Pocket, te vas comprando una, dos, tres, cuatro, y hasta que podés llegar a tener una por estudiante. Cuando termina la clase, las pones a lavar con agua y lavandina, 9 partes de agua, una parte de lavandina, dejas reposar, después enjuagas, perfecto, y ya te quedó desinfectada, lista para la próxima práctica. Supongamos que tenés poquitas y tenés menos máscaras, y entonces tenés una cada 3. Bueno, así como desinfectamos el muñeco cuando hacemos boca a boca, bueno, pasamos un paño con alcohol al 70%, bien humedecido. Lo pasamos del muñeco, lo dejamos que el alcohol actúe, lo volvemos a pasar con otro paño, dejamos que actúe. Lo mismo hacemos en la cara del muñeco, lo hacemos con la mascarita de RCP. En la válvula, ¿sí? En la parte interna, porque aerolizamos un montón. Y entonces podemos utilizar la máscara, reutilizarla en una práctica. No es lo ideal, pero bueno, tenemos que arrancar por algo. Otra recomendación que podemos hacer es comprar, si yo tengo pocas máscaras Pocket, puedo comprar por estas plataformas de compra en el exterior solamente la válvula. Y entonces estas válvulas salen muy poquito, deben salir $1 más o menos cada valvulita. Y entonces yo me puedo comprar, o menos, puede ser mucho menos. Yo me puedo comprar 20, 30 valvulitas, ¿sí? Y con 5 mascaritas, que tengo 6 o 7, una por muñeco, podríamos decir una por torso. Entonces termina la práctica de un estudiante, saca su válvula, limpio la máscara, ¿sí? Con alcohol, y viene el otro estudiante con su valvulita y practica las ventilaciones con la RCP de calidad, ¿sí? Y así lo vamos haciendo. Incluso un dato genial es poder utilizar una máscara de anestesia para poder abaratar muchísimos los costos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que todos nuestros estudiantes en nuestros cursos puedan practicar cómo dar ventilaciones boca a boca y en realidad boca a máscara, ¿sí? Enseñando con bioseguridad, ¿no? Motivándolos para que compren sus propios equipos, ¿no? Para que compren sus máscaras o sobre todo las empresas o las instituciones, las escuelas donde vamos a dar los cursos, que puedan tener en su botiquín una máscara, pero para que todos puedan practicar, porque si la tienen la máscara hay que saber usarla y hay que
poder entrenar con ella. Eso es lo que dicen las guías. Si la persona está capacitada y quiere y puede, bueno, que dé ventilaciones. Para eso hay que capacitarse. ¿Qué podemos hacer para reemplazar esto? Utilizar una mascarilla de anestesia. La máscara de anestesia es una máscara que son descartables, son, o sea, en el uso hospitalario, nosotros las podemos reutilizar, ¿no? Lavar, desinfectar y reutilizar. Y es muy similar el cuerpo a la máscara Pocket. También tiene un sello así inflado como de silicona, ¿no es cierto? Y tiene esta boca universal, que en realidad es un tamaño universal. Todos los elementos de vía aérea tienen un tamaño así estandarizado. Bueno, pues sí, sí, pero esto es una máscara, no tiene válvula, no tiene nada, es un hueco nomás, es como una cosa vacía. Bueno, esa máscara hoy puede estar saliendo menos de $2 en Argentina, se comercializa porque se usan muchísimo, es un insumo hospitalario, ¿sí? Ahora, a esa máscara yo le sumo una válvula, que estas se consiguen en Mercado Libre, ¿sí? Por menos de $1. Hoy uso la palabra dólar por si alguien ve este video más adelante. Y con esto tengo ya mi símil máscara Pocket. Es exactamente igual para el entrenamiento. A lo sumo hay que practicar con una máscara de Pocket de verdad cómo se pliega y se despliega. Pero el resto, para la práctica, lo más importante que es cómo ventilar, lo puedo reemplazar con esto. Y es tan económico que miren, hay de distintos tamaños, salen muy poco y las válvulas vienen de a 20 o de a 10 o de a 100. ¿Eh? Así que, bueno, les dejo esta posibilidad para que lo puedan incorporar y así fomentar que todos y todas aprendamos a hacer reanimación cardiopulmonar de cálida. Y así muchas más personas van a estar más cuidadas, van a estar más protegidas y su vida va a estar más resguardada. Y si alguna vez sufre un evento cardíaco súbito o respiratorio o lo que sea, va a haber más gente que los pueda socorrer, atender y sus posibilidades de supervivencia aumenten, ojalá que casi al 100%. Bueno, esto es todo lo que hemos preparado para ustedes. Ojalá que lo puedan disfrutar y aprovechar y incorporar y quedamos disponibles para cualquier duda que tengan. Les dejo nuestros contactos, dejo mi mail también por cualquier duda que haya quedado. O otras cosas no abordadas o alguna propuesta para charlar, para hacer otro conversatorio o otra clase abierta. Así que ningún problema, estamos disponibles. Dejo el contacto del programa Paz por si alguna de la institución salesiana, de cualquiera de las familias salesianas quiere solicitar alguna capacitación y también quienes quieran consultar o inscribirse en la diplomatura, la próxima corte que surge el año que viene, bueno, ponemos el correo de la Universidad Salesiana, ahí seguramente te registran y te preinscriben, te dejan toda la información que necesitas. Bueno, un placer compartir este encuentro con cada uno de ustedes. Gracias por tomarse el tiempo, por disfrutar de la formación en primeros auxilios, en reanimación cardiopulmonar, en desfibrilación externa automática. Gracias por hacerlo un camino, un estilo de vida y hacer así una ciudad, una sociedad, un barrio, una casa, una escuela, una fábrica cada vez más segura, donde tantas personas puedan estar cada día más cuidadas. Nos vemos.